con la clase de pilates de hoy. Para ello vamos a seguir trabajando en nuestra alfombra, en nuestra colchoneta boca arriba. Vamos a irnos ahora con el 100. Recordamos, en el 100 lo más importante es controlar muy bien, además de esa tensión abdominal y lumbar, la respiración. La respiración en el 100 es a sorbitos. Vamos a ir tomando el aire, así a sorbitos, ¿vale? Poquito a poco, y vamos a soltarlo por la boca exactamente igual. ¿Cómo es exactamente el tiempo? Pues son 5 tomas, 5 sueltas, ¿vale? 5. ¿Vale? A la vez de ese movimiento respiratorio vamos a acompañarlo de un movimiento con nuestros brazos. Nuestros brazos van a ir así a la vez, ¿vale? Vamos a ir. ¿Sí? Pues entonces vamos a ello. Primero nos vamos a tumbar boca arriba en nuestra colchoneta, nuestra esterilla, y vamos a hacer el 100 desde la siguiente posición. Estamos con rodillas dobladas, ¿vale? Y con la parte alta de nuestra espalda elevada. La barbilla separada del pecho a la distancia de una manzana, de una pelota de tenis, y los ojos mirando a la rodilla. Si alguno o alguna le molesta en el cuello o en la espalda esta posición, puede hacerlo con la cabeza apoyada en la alfombra. Y desde aquí sería manteniéndonos en esta posición, tensión abdominal lumbar, y con ese movimiento que os he dicho antes, ¿vale? Os voy a ir marcando yo la respiración, os diré, tomamos 1, 2, 3, 4, 5, suelto, 1, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, así, ¿vale? ¿Estamos? Vamos allá. Posición, elevamos parte alta de nuestra espalda, piernas, 90 grados, rodilla y cadera, y desde aquí comenzamos con el aleteo con los brazos. Tomamos 1, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, abajo. Muy bien, descansamos un par de respiraciones en esta posición. Llenáis bien vuestros pulmones. Soltamos por la boca. Relajando bien la zona abdominal, lumbar. Bien. Desde aquí nos vamos a ir con el siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer es, teniendo la espalda con la parte alta elevada, igual que antes, las manos detrás de la cabeza. ¿Cómo coloco las manos? Tiene que ir una mano, luego la otra mano y luego la cabeza, ¿vale? No hay que entrelazar los dedos. Una mano, la otra y la cabeza. Bien, desde aquí vamos a extender nuestras piernas y vamos a tomar aire, extendiendo, soltar, volviendo. Es muy importante en este ejercicio intentar mantener nuestra zona baja de la espalda y media, ¿vale? Toda la zona lumbar, sobre todo bien agarrada a la colchoneta, bien agarrada al suelo. Para ello, una buena posición, una buena tensión abdominal y lumbar, y tenemos que tratar de empujar con nuestra columna hacia el suelo a la vez que hacemos el ejercicio. La tensión abdominal y lumbar ya veréis que viene dada por el ejercicio en sí. Lo que vamos a hacer es, cuando tomo aire, ¿vale? Es como si estuviese estirando un muelle que agarra mis piernas, y cuando suelto, vuelven las piernas. Entonces, realizo de nuevo el ejemplo para que lo entendamos bien. Yo desde aquí coloco una mano, la otra, la cabeza debajo, y elevo la parte alta de la espalda.
coloco las piernas en 90 grados o un poco menos, y desde aquí tomo estirando, estirando, estirando ese muelle, suelto, volviendo. Tomo, 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 suelto, volviendo, ¿vale? Y vamos a hacerlo 10 veces. Venga, estamos. Una mano encima de la otra y la cabeza encima. Elevamos la parte alta de nuestra espalda y elevamos nuestras piernas bien rectas, bien juntas. Tomo aire, estiro, suelto aire, vuelvo. Tomo, suelto. 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 Y tomo, suelto. Bajamos piernas, dejamos las dos rodillas caídas por un lado, sin mover los pies del suelo. Al otro lado. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente. En el siguiente ejercicio tendremos las manos exactamente igual, ¿vale? Una encima de la otra y la cabeza encima. Y desde aquí vamos a dejar nuestras piernas en un ángulo de 90 grados. Desde aquí extiendo una pierna, ¿vale? Y con la otra voy a acercarme con el codo. Es muy importante en este ejercicio tener en cuenta que no estoy buscando ir a tocar con el codo la rodilla, exactamente, ¿vale? Estamos buscando que sea de forma simbólica, es una rotación de nuestra columna. Yo simplemente voy a rotarme para acercar el codo, no quiero realmente ir, porque si no vamos a torcer nuestra espalda y nos podríamos hacer daño. Entonces, desde aquí, colocamos bien la colchoneta. Bien, desde aquí yo tengo una mano encima de la otra, las piernas en 90 grados, cadera y rodilla, y desde aquí extiendo una pierna y voy con ese brazo a tocar simbólicamente la rodilla. Vuelvo la otra. Vuelvo la otra. Realmente el tronco lo único que hace es girarse para aquí. Ya veis que en ningún momento baja un poco y eleva para intentar tocar. Es simplemente una rotación. Pues vamos a hacerlo 10 veces con cada pierna. Colocamos una mano encima de la otra y la cabeza encima de estas. Colocamos las piernas en 90 grados. Cadera y rodilla. Apretamos bien zona abdominal, zona lumbar. Y vamos para allá. Tomamos aire. Soltamos. Y la pierna que estiro nunca llega a tocar el suelo. Perfecto, bajamos. Ahora mismo tendremos toda la zona abdominal, toda un poco tensa. Vamos a estirarla. Para ello nos colocamos en nuestra colchoneta boca abajo, ¿vale? Y vamos a estirar de la siguiente forma. Vamos a colocar nuestro cuerpo en cuadrupedia. Desde aquí dejamos que nuestra cadera caiga y vamos a quedarnos en esta posición, ¿vale? Me voy a colocar de frente para ir explicándoos, pero la posición es esa. Bien, desde aquí yo me coloco en cuadrupedia, dejo caer la cadera hacia abajo y desde aquí saco toda la barriga que pueda, ¿vale? Y abro la boca para tomar todo el aire que pueda, una buena bocanada, y aguanto
esa tensión en la zona de la barriga. Vais a notar cómo estiramos nuestros abdominales desde dentro hacia afuera. Es como si hinchásemos un globo dentro del estómago, ¿vale? Estamos llenando el estómago por completo y va a tirar de los abdominales. Entonces, desde esta posición, tomáis aire por la boca y apretáis, sacando bien barriga. Notaréis que tira el abdominal por dentro. Volvéis a repetir. Tomáis aire. Mantenéis esa tensión, sacáis barriga. Perfecto. Nos sentamos sobre los talones, llevamos las manos adelante. Muy bien, vamos ahora a continuar. Volvemos a colocarnos tumbados boca arriba en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra. Vamos a irnos con los tirabuzones de piernas. Para ello, vamos a hacerlos así. Yo me tumbo boca arriba y desde aquí voy a ir primero con una pierna. Hago tirabuzón tomando aire. Suelto, más o menos sería unos 3-4 giros con la pierna, yo desde aquí, 1, 2, 3 tomando aire y deshago 1, 2, 3. Y vamos a hacer esa subida y esa bajada 5 veces con una pierna, 5 veces con la otra y luego con las dos juntas vamos a hacerlo 5 veces. ¿Estamos? Vamos allá. Tomo 1, 2, 3. Suelto 1, 2, 3. Tomo 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suelto 1, 2, 3. Último, tomo 1, 2, 3. Suelto 1, 2, 3. Cambiamos de pierna. Tomo aire 1, 2, 3. Suelto 1, 2, 3. Tomo 1, 2, 3. Suelto 1, 2, 3. Tomo 1, 2, 3. Suelto 1, 2, 3. Tomo 1, 2, 3. Suelto 1, 2, 3. Última, tomo 1, 2, 3. Suelto 1, 2, 3. Y ahora vamos a ir con las dos. Para ello, podemos ayudarnos un poquito con las manos, colocando las manos bien pegadas al suelo, aguantándonos bien, o incluso alguno puede colocar aquí debajo de la cadera. Si a alguno le duelen las lumbares, en este ejercicio, me vuelvo a hacer 5 con una pierna, 5 con la otra, ¿vale? Vamos para allá. Tomamos 1, 2, 3. Soltamos 1, 2, 3. 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 La última, tomamos 1, 2, 3, soltamos 1, 2 y 3. Abajo. Como veis, en este no os dije nada de que teníamos que mantener la tensión abdominal y lumbar, porque si se hace, no queda otra que hacerlo mediante esa tensión abdominal y lumbar, si no, no nos van a subir ni bajar las piernas. Tomamos aire, relajados. Ahí, tranquilamente, en esta posición. Y vamos a ir comentando ya el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a estar boca abajo y lo que vamos a hacer es llevar nuestras piernas de la siguiente posición, ¿vale? Yo estoy
Bueno, un poquito más adelante, porque lo veamos mejor. Bien. Yo estoy tumbado boca abajo, ¿vale? Puedo tener la cabeza lateralmente y coloco las manos con los dedos entrelazados bien arriba y las piernas dobladas. Desde aquí voy a soltar, 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 tomar, 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 tomar. Suelto extendiéndome, tomo volviendo, ¿vale? Lo más importante aquí es nuestra cabeza. Podéis tenerla también así desde el principio, aunque es un poquito más incómodo, apoyando la barbilla o apoyando la frente. Cuando llevo las manos hacia abajo, hacia atrás, esto no es lo que sube. Sube el tronco, ¿vale? Mirad bien. Yo desde aquí, cuando llevo las manos hacia atrás, no tiro de la cabeza hacia arriba. Lo que hago es tirar del tronco hacia arriba. ¿Vale? Notaréis esa tensión en la zona lumbar. Entonces, nos colocamos en posición, cabeza mirando a un lado, entrelazamos los dedos de las manos, los llevamos arriba y doblamos nuestras rodillas 90 grados. Desde aquí, tomamos aire, nos extendemos, soltamos, bajamos y vuelven brazos y piernas. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Apretar bien, zona abdominal, zona lumbar. Tomamos, soltamos. Dos más. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Muy bien. Vamos ahora a sentarnos en nuestra colchoneta. Vamos a soltar un poquito la zona lumbar, la zona abdominal. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar un pie por encima de la rodilla contraria, ¿vale? Yo en este caso, el pie izquierdo por encima de la rodilla derecha y llevo la mano izquierda por detrás, la mano derecha apoyando la muñeca en la rodilla izquierda y hago palanca para girar hacia la izquierda, para mirar hacia atrás, soltando bien toda la zona lumbar. Cambiamos, es ahora la pierna derecha la que pasa por encima de la rodilla izquierda, la mano izquierda agarrando la rodilla derecha, la mano derecha por detrás y me giro todo lo que pueda hacia atrás. Perfecto. Vamos ahora a continuar con el siguiente clic, con el siguiente tramo de ejercicios. Hasta ahora.